Hola a todos, aquí Arkairak Ankh, en mi humanidad Carla, y siempre guiada por mi madre elevada Arkairak. Bueno, el día de hoy en este video voy a compartir con ustedes la quinta codificación. Dentro del como el ranking, por decirlo de alguna manera, de las codificaciones, esta codificación referente al sometimiento era mi segunda como más en donde yo veía más mi presente, ¿sí? Les voy a leer primero la codificación, tanto en el femenino y en el masculino, y luego, bueno, les comparto mi transitar. No quiere ser sometido, en donde el femenino, el interno, la madre, lo sometió. Eso es como el dolor interno, ¿sí? ¿Y cómo es que se ve en el externo? Este es el ardor externo. El ser busca continuamente huir de los ambientes que lo someten, y si se siente apresado o esclavizado, explota porque se siente preso. ¿Cómo se ve? Las características. ¿Es una persona, es un ser que no tiene horarios, vive libre? ¿O controla huyendo de la responsabilidad? Si me porto mal, mamá me atenderá. Los ambientes lo encuentran para arder y sentir esta esclavitud. Y por el otro lado, él quiere ser sometido, en donde el masculino, el padre, lo externo, lo somete. Aquí el ser busca y está en ambientes que lo someten, y cuando se siente esclavizado, explota, se siente preso. Dentro de sus características, es un ser, es una persona al servicio y responsable. Debo ser el niño bueno, obediente. Los ambientes de libertad están frente a él y elige seguir esclavizado o sometido. Como les dije, esta codificación era fuerte, bastante fuerte en mí, luego de la anterior, del no querer ser vista. Estaban como ahí. Sin embargo, era algo, me era un poco más, tal vez, evidente. Por supuesto, estamos hablando del inconsciente. El sometimiento en mí era totalmente inconsciente, y de hecho yo realmente no lo entendía. No lo pude ver en claridad hasta que llegó esta información a mí, y por eso ha sido tan liberadora, literal, el poder verme a través de esta información, de poder ir indagando en mí misma para ir profundizando hasta llegar a esa raíz, hasta ese evento, esa creencia raíz que grabó, que mis células la tomaron como verdad y se me fue presentando a lo largo de mi transitar. Entonces, dejo acá. De hecho, esta codificación la revisé varias veces. Todas las revisé varias veces, pero las más como presentes, las que eran más evidentes para mí, las revisaba más. Entonces pasó de un momento, la primera vez que lo vi, en donde mi emocionalidad estaba muy al tope, y luego en mayor calma también volver a revisar. No solamente era 100% emocionalidad o llanto o una sensación como de no entender, no comprender, como de frustración, sino luego ya también empezó a venir, empezó a brotar más información. Les voy a leer esta, la segunda. En este caso, esta codificación está muy relacionada, y fue bastante fuerte, sinceramente, cuando lo vi. Fuerte en el sentido de
de que yo me sorprendí, fue como, ¡ah! Fue muy profundo ese asombro, porque claro, ahí estaba, ¿no? Era muy evidente. De hecho, ha sido una de las codificaciones también en las que he girado, es decir, se ha repetido más veces. Hay momentos en los cuales veo algo y digo, como que siento ligeramente, porque ahora puede ser una incomodidad, sinceramente, no es algo que me absorbe, sin embargo lo veo y rápido salgo. Quiero mostrarles el dibujo, les había mostrado antes, pero bueno, no lo encuentro. Es este dibujo que yo les compartí de la reja, ¿cierto? Un recuerdo mío, este recuerdo que siempre se mantuvo a lo largo del tiempo. Acá está. Sí, bueno, esta es como una reja de edificio. Esta es mi madre, esta soy yo, a su lado izquierdo, mi hermana la segunda y mi padre atrás, es en la calle, ¿no? Como esas rejas en donde uno ya sale de casa para calle, ¿no? Este recuerdo, esta imagen clara, luego de haber revisado esta codificación pude llegar a esa creencia base. Entonces, primero, referente al... Aquí está. No quiere ser sometido por el femenino, el interno o lo materno que lo sometió. Aquí les leo. Hoy se presenta en que quiero salir, quiero irme. Esto lo hice en septiembre, octubre. El ser inestable para que mi madre me atienda. ¿Sí? En el cuerpo físico yo pude percibir, ya tenía también esto que estaba relacionado con la otra codificación, la parte izquierda del pecho, de aquí hacia aquí, y también ahora la parte del brazo, los codos, siento un ardor en la espalda. Entonces cuando lo empiezo a llevar a mi cuerpo de conciencia, es importante siempre, y lo recuerdo, porque a mí me sigue sirviendo, todo lo que, donde sentimos como incomodidad, o podemos empezar a ver los dolores de nuestro cuerpo en este momento, si es que existe algún dolor, ver ese dolor que dice en la biodescodificación, y ahí empieza a dar un poco de luces. Luego se toma uno el tiempo para poder hacer este trabajo, porque nos toca hacer esto, es responsabilidad de cada uno de nosotros hacerlo. Entonces, ante la disposición de verse a uno mismo, la información empieza a brotar, ¿ok? Por supuesto, yo siempre lo repito, todo esto yo lo hice hace unos meses atrás, muy poco, ¿ok? Y al recordarlo, para compartirlo aquí, me permite ver mi transitar y me permite cómo estoy en el momento de ahora, siendo el día de hoy 31 de enero del 2024, respecto a ese proceso que comencé unos meses atrás. De los 0 a los 7, recuerdo un momento específico en el cual mi madre me tiró un chancletazo, es decir, como alguien que no le pega. De hecho, nunca más lo hizo en la vida, que yo recuerde, sinceramente. Y ese único evento se quedó grabado en mí. Y lo relacioné con este ardor que sentía en la espalda, ¿sí? Y aquí coloco, no iba a las actuaciones, y yo aún con dolor me portaba bien, era responsable para ella. Aquí viene el recuerdo de la reja que les mostré. Amor ciego, yo no te abandonaré.
Me quedaré contigo siempre. Promesa de Carla, de 4 años. En ese momento, cuando yo lo vi, esa fue la creencia que que Carla, de 4 años, le hizo a su madre. En este recuerdo de la reja fue un momento en el cual hay una separación de mis padres. Y fue en ese momento en el cual, es más, en el dibujo se ve, ¿no? Mi madre parada, yo era pequeña, tenía 4 años. Ante la situación, ¿ok? Ante la situación, no fue que mi madre me lo dijera, no fue que mi padre me lo dijera. Ante la situación, ante lo que sucedía, porque la vida sucede, esa niña recibió lo que veía, lo que vivía, lo que transitaba, y se grabó, se dijo a sí misma: yo no te abandonaré, me quedaré contigo siempre. Promesa, amor ciego. Entonces, esto es algo que se ha visto representado en mi presente, sí, muchas veces. Cuando yo he ido hacia atrás y he estado viendo en retrospectiva el transitar de Carla, han habido momentos, muchos. El más reciente, por ejemplo, me fui de viaje, vendí todas mis cosas aquí en Lima. Literal no tenía ni cama porque lo vendí todo, con la intención de irme y no regresar. Viajé por muchos países y de hecho yo lo hice no por escapar, porque tenía una buena relación con mi madre. Ella siempre ha sido una madre muy amorosa, que me apoya mucho, sinceramente. Entonces no había esta relación que muchas veces existe, ¿cierto? Que tal vez los seres salen de los lugares en donde están, de sus casas, por esta mala relación. Ese no era mi caso. Y obviamente todo el movimiento que se dio después es totalmente inconsciente porque yo no lo entendía. Pero ahora que lo veo en retrospectiva, sí. Entonces yo viajaba literalmente por el mundo, trabajaba online, era profesora de inglés, profesora de mindfulness, logré cosas muy bonitas afuera, pero luego de unos meses, de varios meses, más de un año, un volcán explotó en las Filipinas y eso generó un tsunami. Yo estaba en el mar en ese momento, en un ferry desde una isla para ir a la ciudad, a la capital. Y bueno, me enteré de esto. Las cenizas del volcán habían hecho que el cielo era todo plomo, uno no podía respirar, se asfixiaba, los ojos estaban súper rojos. Yo estuve como refinada, reclutada en un hostal como por 10 días, 7 días, 7 días, porque no podía salir, era como un peligroso tóxico para la salud. Entonces en ese momento me vino literal una sin razón de regresar a casa por un tiempo. ¿Por qué? Porque eso fue en finales de enero, principios de febrero, porque en abril yo tenía un retiro en Tailandia. Como trabajo soñado para mí. Entonces yo dije, bueno, voy a ir a Lima a regresar. Sentía literal que quería el abrazo de mamá, tal cual, ¿ok? Regreso a Lima, fue bastante complicado salir de Filipinas. Hice un vuelo casi de emergencia porque, cerraron el aeropuerto, las líneas por todo esto del volcán, por la explosión. Muchos extranjeros, literal, estábamos más de un día en el aeropuerto hasta encontrar un ticket. Fue como bien dramático toda la situación. Y bueno, yo regreso a Lima con esta idea de
regresar estar en Lima un mes y medio y regresar a mi trabajo soñado. Obviamente regreso y luego de 2 semanas dictan el cierre de la pandemia. Obviamente todo, como todos, ¡pum!, se desmoronó. Tenía otro retiro en Bali, en Indonesia, para mitad de año. Intenté como que no se desmoronara porque todavía era hasta julio. La aplazamos para noviembre, un poco. Y bueno, en ese momento yo dije, ¿por qué he regresado a Lima? En ese momento, estamos hablando del 2020, 2021 y yo recién lo entendí en el 2023. ¿Por qué he regresado a Lima? Yo estaba bien y literal un momento de miedo, desesperación irracional, es decir, que no entiendo, inconsciente, me hizo regresar desde Filipinas a Lima. O sea, ya se imaginan el ticket aéreo, el costo nomás, ¿no? Y bueno, ahora cuando lo veo yo en ese momento sucedían varias cosas en mi vida, sin embargo era una mujer independiente, estaba haciendo realmente lo que deseaba. Yo trabajaba y me movía a una ciudad, conocí países hermosos en el sudeste asiático, en Asia. Me sentía fuerte, independiente. Las redes sociales, el WhatsApp y todo esto hacen que la lejanía con la familia no se sienta mucho. Pero bueno, eso sucedió. Y cuando yo lo empiezo a ver en retrospectiva, este mismo suceso de regresar al nido, a mi madre, a lo femenino, al interno, eso que cobija, se dio muchas veces. Muchas veces. Y esa fue, claro, ya el máximo, ¿no? El máximo. Y bueno, una vez estando aquí en Lima, en el 2020 me fue bastante bien, a pesar de todo lo que estaba pasando. Yo ya en ese momento tenía mucho tiempo con un trabajo interno muy fuerte, entonces sinceramente la pandemia la pasé tranquila, tenía todo, y a nivel laboral me fue bastante bien. En el 2021, bueno, algunas cosas se movieron, pero estaba más tranquila. Y a finales del 2021, 2022, ahí es donde todo empieza como a moverse. Se empieza a complicar mucho más y nuevamente mi estado de independencia, esta autosuficiencia absoluta, desaparece. Y yo nuevamente es como regreso a este nido materno, a literal lo que dice acá, y lo vuelvo a leer. el ser libre, porque de verdad yo controlaba siempre veía mis tiempos, ¿no? Si me porto mal, o sea, si me va mal, mamá me atenderá. ¿Sí? Los ambientes lo encuentran para arder y sentir la esclavitud. Y efectivamente eso es lo que yo sentía. Yo sentía que no había cómo salgo de aquí, qué sucedió, qué pasó. Y era simplemente la vida sucediendo para yo darme cuenta, pero no tenía esta claridad de conciencia que tengo el día de hoy. Y al encontrar esta creencia base de Carla a los 4 años, en donde existe esta promesa de amor ciego de una niña dolida de 4 años, que le hace a su madre ante lo que está sucediendo, una situación complicada, difícil, pues yo, y tengo para ejemplos, pero para 5 horas, regreso. Era esa niña de 4 años que seguía activa, muy activa, y por eso Carla de 37, 35, 34, 33 no entendía. Sí. Una vez que yo escribo esto y lo veo y lo he visto pero profundo, muchas emociones, una sensación de
claro, dolor profundo, esa tristeza que yo muchas veces tenía, era bueno, ahora lo entiendo, ahora lo veo. Luego de esto escribí: hoy veo esto en conciencia y lo libero. Soy libre por amor y consciente. Mi libertad es la forma de agradecerle a mis ancestros. Ahora, esto era lo que le pasó a Carla, ¿sí? A la Carla de 4 años. Y también lo podía encontrar en mis ancestros, a la esclava, ¿sí? A esa esclava me brotó otro ancestro que era un esclavizador, pero blanco, el esclavizador más grande de España, en donde yo también entendí, ahí yo tenía un tema como de incomodidad con la nacionalidad española. Dentro de mis viajes me encontré muchos, en mis viajes en general a lo largo del tiempo, muchos españoles, y siempre sentía como, me caen, no me gustan. Y ahora también entendí eso, por qué sentía ese rechazo, porque nunca, la verdad, nunca fue que me hicieran algo, pero sentía, recuerdo, vergüenza, y se los digo, yo estaba en Asia, en el sudeste asiático en general, no se encuentran muchos latinos. Yo muy pocas veces me encontré con latinos, y cuando me los encontraba con los sudamericanos era como súper chévere. Pero cada vez que encontré un español, yo prefería no hablar en español solo para que no se me acercaran. Entonces ahí también lo encontré. ¿Por qué? Porque dentro de mi ancestralidad aparece este esclavizador, ¿sí? Que somete a otros para no ser sometido él mismo. ¿Ok? Entonces ahí también encuentro, ¿ok? También está dentro de esta codificación quien ejerce el sometimiento para no ser sometido él mismo. Entonces, pues empieza a brotar mucha información, y esta información a mí me da claridad para entender el transitar, para entender el día de hoy. Es más, y se los aseguro, la semana pasada estaba en Netflix y salió una serie como en español, ¿no? Una serie española. Y yo dije, oh, no, que no me gusta. Y automáticamente dije, ay, ahí sale, ¿no? Ni siquiera había visto el contenido y de hecho le di como no quiero, ¿no? Entonces, bueno, apareció, y fue muy gracioso porque los pocos españoles, supongamos, si he conocido a 10 en mi vida, uno puede ser que haya sido como que no buena onda y los otros 9 han sido súper buenos. Entonces, evidentemente era algo inconsciente ese rechazo, y ahora con esto lo pude ver y fue muy bonito. Luego de que escribí todo esto, coloco: ahora veo el sometimiento en mi linaje. Bueno, por parte de mi madre hacia atrás, por parte de mi abuela paterna también lo vi. El sometimiento que sucedió, en este caso para mi abuela paterna, que ella vivió, entonces, y hacia atrás. Entonces realmente lo ahondé, la información empezó a brotar, yo empecé a escribir, empezó a salir, y ahorita que lo grabo aquí, empiezan a brotar como las memorias. Y esto empieza a brotar porque está en mí, está en mis células, y mis células han grabado toda esa información. Es por eso que yo la puedo ver, porque mi subconsciente, que está relacionado al linaje, y mi inconsciente, que está relacionado a la ancestralidad, es único de mi ser, ¿sí? Solo mi ser ha transitado todas esas experiencias, y la información ha ido llegando a mí a través de mi célula, de mi ADN, que me traen al día de hoy aquí, al 31 de enero del 2024, a poder compartir esta información, simplemente para que sea una muestra y una guía para otros. Entonces, bueno, luego de todo esto que voy viendo, y me vienen, porque a mí me vienen como imágenes a la mente, ¿no?
todo este proceso de conciencia pasa por acá, por nuestra, por decirlo, nuestra mente, pero no hay juicio. Es una telepatía directa, es mi madre elevada, que me guía para entenderlo en claridad. Yo no coloco bien, mal, juzgo, simplemente la información brota, la veo. Y esto sucede simplemente por evolución, porque estoy lista para recibir esta información, y así como la recibo, la entrego. Cuando termino de ver todo esto, tanto en 0 a 7 años, linaje, es decir, familia, y ancestros, yo antes de mí, coloco. Ahora veo el sometimiento en mi linaje y ancestros. Hoy veo cómo lo he rechazado a lo largo de los años, desde niña, adolescente y adulta, con jefes, trabajos, con familia, por una creencia de amor leal, ciego a mi madre, por el abandono de mi padre, el proveedor. Sin embargo, ahora lo veo en conciencia y lo suelto. Yo no soy ese sometimiento. Soy libre, soy libertad. Me libero y cristalizo este aprendizaje de todo lo anterior y todo lo que me trajo aquí. Yo puedo y soy libre porque soy el ser. Eso fue lo que escribí. Ok. Entonces ahora vamos a la segunda parte. Él quiere ser sometido por en donde el masculino, papá, o lo externo, todo lo externo, lo sometió. Busca y está en ambientes que lo someten. Cuando se siente esclavizado, se siente preso, explota. Este es un ser, es una persona siempre al servicio, siempre responsable. El niño bueno, el niño obediente. Aquí, los ambientes de libertad están frente al ser y él elige seguir esclavizado o seguir sometido. Efectivamente, también, esto me pasó mucho a lo largo de mi transitar aquí. Y cuando yo lo veo, por ejemplo, en ancestros, veo también cómo el externo los sometió, ¿no? Entonces ahora les voy a leer lo que escribí. En el biológico, es que hay un montón, aquí también escribí un montón. En el externo, no, disculpen, en el biológico, nuevamente el costado izquierdo, el pectoral menor, el cuello, la espalda, ¿sí? Como es sometimiento, y es más, en este momento lo hablo y siento ahí como un pequeño ardor muy suave en la espalda, que luego cuando les comparta la telepatía celular, hace mucho más sentido. Todas estas señales que nuestro cuerpo nos presenta, que mi cuerpo me presenta, me da, para yo observarme, para yo verme y darme cuenta si aún esa codificación sigue o no sigue, verla en claridad y salir también tranquilamente. En ese momento, aquí coloco, siento un peso, siento que me abruma, una carga en general. Y cuando lo llevo al cuerpo de emociones, pues aquí yo coloco, las primeras veces que lo vi, luego fue más suave. Siento que la codificación es más fuerte que yo por momentos, porque lo veo y no sé cómo salir, cómo completar este aprendizaje. Estoy agotada de sentirme así. Esa fue la primera vez que lo veía. Y luego
Siento también esa incomodidad en la espalda, a la altura de las, ¿cómo se dice? Debajo de los omóplatos, como este huesito que junta los brazos, no recuerdo. Pero como, sí, donde uno coloca tipo la mochila, y las escápulas, creo. Ahí siento la incomodidad. Entonces, cuando empiezo a ver esto, me empieza a llegar información y yo empiezo a escribir. Cuando lo traigo a mi presente, coloco siempre al servicio de mi familia, la apagafuegos. Desde niña, el no molestar o encajar para no incomodar. Quedarme callada, no decir mis ideas. Si bien yo fui desde chica bastante expresiva, ¿no? Me modulaba, ¿no? Me modulaba en algunos momentos de niña en el colegio. Veía este sometimiento del externo, ¿no? Como determinados, por ejemplo, padres comentaban, por ejemplo, ay, pobrecita, como sus padres son divorciados, entonces, ay, la niña pobrecita, ¿no? Y yo, ¡guau! Y yo les respondía, y claro, luego me llamaba la atención, entonces yo, ¿no? Pero era súper fuerte. En el cuerpo de conciencia, entonces empieza a brotar mucha información, y aquí coloco de los 0 a 7 años en el colegio, literal. Y en este caso empieza a salir bastante información de linaje, de abuela, bisabuela materna y abuela, bisabuela paterna. En este caso, la abuela materna, el ambiente la sometió mucho, abandonó a su hija, a mi madre, su ambiente también la sometió mucho, y para no ser abandonada, se adaptó por completo al ambiente, a pesar de que había mucho dolor interno, ¿no? Entonces, claro, yo veo el externo de mi madre, el externo de mi padre, el externo de mi linaje, su ambiente. Y también, de hecho, a mi madre, su ambiente externo, no solamente interno, por lo que ella transitó, que fue realmente duro. Su ambiente, su externo, si bien ella estaba protegida, para mantener esa protección tenía que, ¿no? En el caso de mi abuela paterna, pues ellos eran hacendados, tenían mucha abundancia económica, física, y lo perdieron todo por la muerte de los hermanos, del padre. Entonces su ambiente familiar la sometió, tuvieron que vender todo, quedarse con muy poquito casi. Y de hecho yo conocí poco a mi abuela materna, y lo que yo recuerdo es que ella hablaba muy bajito, muy, ¿no? Como susurraba casi. Los bisabuelos, bueno, en este caso los bisabuelos italianos que vinieron al Perú, ¿no? También fueron sometidos por su ambiente, que tuvieron que venir aquí, ¿no? Y de hecho ese ambiente que viene desde los abuelos paternos, los abuelos de mi padre, también fue una codificación muy fuerte en mi padre, muy fuerte en él, que se grabó en él la creencia de no poder retener, de no poder tener, y él, a pesar de tener como una personalidad muy explosiva, de hecho explotaba por eso, por no querer ser sometido.
Y bueno, aquí empieza a aparecer también la ancestralidad, el esclavizador, que esclavizó a otros para no ser sometido él. Empiezan a aparecer también más información de mi ancestralidad. Entonces, bueno, empiezan a aparecer, y esto todo se relaciona no solamente con mi padre, con mi madre, también se relaciona, por ejemplo, con el dinero, con el ser independiente, porque es lo externo a mí, ¿sí? El ser autosuficiente, esta sensación de que me falta por no poder con el externo, la codificación también de este recuerdo en la reja, ahí también salía, aparecía una sensación de no poder con el externo, ante el abandono, ante lo que yo vi de ese suceso, de ese suceso, de eso que pasó, de ese momento en la reja, ¿no? También se grabó en mí y yo de hecho estaba arrodillada en la reja, pidiéndole a mi padre que no se fuera, ¿no? Y obviamente él se fue. Entonces también hay este sometimiento, es decir, este rogar para que permaneciera, pero no permaneció, también gatilla el abandono, ¿sí? Entonces como que las codificaciones están relacionadas una con otra, y es bonito poder verlo porque simplemente empieza a brotar, empieza a salir, y uno empieza a entender. La claridad literal de la conciencia es el regalo. La claridad de poder verlo es el regalo. Aquí yo coloco, bueno, escribo, ¿no? También esto se relaciona con la desvalorización, por supuesto, ¿no? Ya teniendo ancestralidad, ancestros esclavos, esclavo y esclavizador, los dos, pues el tema del sometimiento es muy, muy fuerte. Y de hecho yo hasta mi corporalidad es como de fuerte, ¿no? Como parada. Y eso es justamente se da ante una respuesta de este sometimiento que viene desde adentro, ¿sí? Que viene desde lo profundo. Entonces también eso va moldeando el cómo somos ahora hasta nuestra corporalidad, ¿sí? Y bueno, más información siempre brota, y uno lo recuerda, y es lo que yo estoy también haciendo aquí al momento de grabar este video. Y bueno, yo fui ya muy, muy específica, ¿cierto? Con cada una de las codificaciones, con cada uno de los recuerdos, de hecho, de los ancestros, de la lealtad ciega por amor, de la Carla de 4 años, de lo de los abuelos, de paternos, maternos, los bisabuelos, ¿no? Y bueno, fui así, ¿no? Fui con cada ancestro también. Y escribí mucho, escribí mucho. Y bueno, entonces, como pueden ver, la información empieza a brotar, y al principio uno tal vez no lo entiende bien. Sin embargo, este escribir así, de esta forma tan, ¿no? 1, 2, 3, es por esta guía. Es, en mi caso, por la guía de mi madre elevada Arkayak, en donde yo me permito recibir esta información para verme en mi propio transitar y poder llegar al aprendizaje, entenderlo, verlo en conciencia. Y si en algún momento vuelve a repetirse porque uno gira un tiempo más, ya no está en eso de no entiendo por qué pasa, y ya no. Uno lo ve, bueno, ok, sí, pero yo no soy esa niña de 4 años, yo soy una adulta, y los adultos nos damos cuenta.
Así que bueno, como siempre, el regalo, realmente el regalo es la conciencia. Espero que este compartir sirva de guía para otros, quienes lleguen a este video, quienes lleguen a esta información. Y bueno, eso es todo. En el próximo video les seguiré compartiendo las siguientes codificaciones y mi transitar también. Muchas gracias por recibir y bueno, gracias, espero que todos estén muy bien. Chao.